¿Cómo están mis amigos y mis hermanos que me ven de las redes sociales? Este es el programa de conocimiento, amén. Hoy vamos a hablar de un tema de gran importancia. ¿Tu pastor se alinea con la palabra del Señor? Hay personas que dicen que no hay pastor hoy en día porque ya la Biblia está completada y dicen eso. El que te dice eso a ti que no hay pastor, eso no sabe ni cómo se llama. Porque ya Dios es nuestro pastor, Jesucristo es nuestro pastor. Ellos dicen así, que ellos no se dejan pastorear con nadie porque ya Jesucristo es el único pastor y que la Biblia fue completada. Bueno, ese que te dice así, no sabe lo que dice, ni sabe ni cómo se llama. La palabra de Dios dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso lo saben en el Antiguo Testamento todos los israelitas que le servían a Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios delegó a Moisés para que cuidara y guiara al pueblo de Israel. Un pastor significa un guía, una persona idónea que esté bien preparada para llevar ese cargo. ¿Me entendiste? Entonces, cuando el pueblo de Israel entendió eso, cuando Moisés falleció, pusieron Moisés falleció, pusieron a Josué. ¿Y qué le dijo al pueblo de Israel? Estaremos contigo y te obedeceremos en todo siempre y cuando esté Dios contigo como estuvo con Moisés. ¿Me entendiste? Entonces ellos sabían que ese hombre, si no estaba la palabra de Dios con él, no lo podía dirigir. Entonces esto trae confusión. Entonces hoy en día se ve millones de personas hablando diferentes cosas y a veces tienen razón, porque hoy en día tú ves iglesias aquí, iglesias allá, salen de una división, iglesias casi al frente de la otra, salieron de la misma congregación y montaron una al frente de la otra, y montones de iglesias que lo que ha traído es confusión a las almas y mucha gente habla diferentes cosas, amén. Pero conforme a la palabra te vamos a mostrar que sí hay pastores buenos todavía y que hasta los últimos días seguirán llevando a un pueblo a la palabra del Señor, porque Dios lo delegó así, amén. Jesucristo mismo enseñó 12 hombres y los delegó que llevaran el evangelio a todas las naciones. Y la palabra de Dios dice que el fundamento es Cristo y los apóstoles, los profetas, Cristo y los apóstoles que están en la palabra de Dios. ¿Me entendiste? Siempre Dios deja a un hombre guía para que lleve a un pueblo. Entonces mira lo que dice Salmo 23, 1, 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos ellos sabían eso, pero tenían a Moisés que los guiaba. Después Josué, amén. En el Nuevo Testamento llegó Jesucristo, puso 12 apóstoles y los mandó que se regaran a llevar el evangelio en todas partes. Eso de Josué está en 1:7, 1:17, donde el pueblo le dice a Josué, estaremos contigo siempre y cuando Dios esté como tuvo con Moisés, amén. O sea, ellos sabían que se iban a dejar dirigir con él siempre y cuando Dios estuviera con él, amén. Que fuera un hombre idóneo, un hombre preparado para llevar esa congregación o ese pueblo, amén. La palabra de Dios dice que David lo sacaron detrás de la manada de ovejas para que pastoreara a Israel. Pastorear es guiar, un guía preparado para eso. Y Dios preparó a David para que guiara como un buen pastor al pueblo de Israel. Y lo hizo. Entonces Dios siempre va a delegar este ministerio, alguien que guíe. Y en todas partes siempre ha sido así. Un maestro, un profesor, siempre va a haber un director. Sobre el director va a estar el Ministerio de Educación. Y para todos los ministerios siempre va a ser así. Ese orden lo mantiene Dios. Igual en lo militar. Militares pequeños, militares grandes, hasta llegar al Ministerio de Defensa. ¿Me entendiste? Entonces la palabra de Dios dice que Dios escogió a David detrás de las ovejas para que llevara el pueblo de Israel, para que pastoreara el pueblo de Israel, para que lo guiara. Amén. En 1 Timoteo 4:16, la palabra de Dios dice que Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, Timoteo tenía que tener cuidado de la sana doctrina y enseñar a las personas eso, para salvarse primero él mismo y los demás, ¿me entiendes? Por eso es que tú ves este enredo, pastores en todas partes como piedra picada, iglesias en todas partes. Esto trae confusiones y los hermanos dicen, no, esto es para la gloria de Dios. No, Jesucristo dijo que cuando serán verdaderamente mis discípulos, cuando tengan unidad. Y ahí ahorita no hay unidad. Pastores de diferentes partes, uno frente a otro, y son de la misma, sale uno de aquí, se pone uno aquí, se pone aquí, eso es un despelote. Pero sí hay pastores buenos puestos por Dios. Pero vamos a ver las características de ese pastor que debe ser puesto por Dios, porque Dios dejó las características en la palabra
Si tú te dejas seguir dejando engañado con un pastor que no tiene esas características, es porque ya tú no lees. Porque la palabra de Dios dice, deja el necio con su necedad. Deja el necio con su necedad. ¿Me entendiste? Pero la palabra de Dios tiene las características de un buen pastor. En Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, o sea, hombres idóneos, para enseñar la palabra de Dios y para llevar el mensaje del Evangelio. Ellos mandaban, ordenaban eso, ¿me entendiste? Jesús sigue siendo el pastor, el líder, el pastor, el líder, el pastor de las ovejas, amén. Pero siempre dejó delegado a alguien para que llevara ese cuidado, amén. Entonces dejó ese ministerio de pastor, que sí los hay, pero hay que verlo con lupa a la palabra del Señor para ver si tu pastor se corrige conforme a la palabra de Dios. ¿Me entendiste? Entonces, en Timoteo, aquí tengo la palabra de Dios en Timoteo. Oye, se me perdió la palabra de Timoteo. Timoteo 3:1, mira lo que dice. Es muy cierto, si alguien aspira a un puesto de dirigente en la iglesia, a un buen trabajo aspira. Por eso la conducta del que tiene responsabilidades como dirigente ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer. Ahí tú ves, ¿ves? Debe ser esposo de una sola mujer. Si tú ves en que tu congregación el pastor no tiene esta cualidad, que se ha casado 4, 5, 6 veces y anda brincoteando, ese puede ser muy bueno, que la gente diga, no es bueno, es esto, es lo otro, pero Dios no se mueve por sentimentalismo, sino lo mueve su palabra. Si tu pastor no tiene esta cualidad, que es esposo de una sola mujer, ese no es pastor. Puede ser un creyente, otra cosa, pero pastor no puede ser, porque aquí te dice la Biblia lo que debe ser un buen pastor. ¿Me entendiste? Y llevar una vida seria, juiciosa, responsable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar, o sea, debe ser un hombre que estudie, que aprenda. ¿Cuál es el error que de muchos pastores de antes? Que Dios los bendiga, amaron a Cristo, pero ellos no sabían casi no tenían muchos estudios y se ponían a pastorear con lo poco que tenían y adoctrinaban al pueblo hasta con falsas doctrinas y falsas enseñanzas porque no conocían. Pero lo poquito que sabían lo enseñaron, amén. Pero hoy en día la palabra de Dios, se ha glorificado Dios cuando dice que en los últimos días la gloria de Dios caería sobre toda la tierra, la sabiduría de Dios. ¿Me entendiste? A través de la historia, a través del internet, conoceríamos más la palabra del Señor, porque esto es para los últimos días, amén. Debe ser responsable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar a gente en su casa. Ajá. Debe estar apto para enseñar. No debe ser borracho, ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico, desinteresado en cuanto al dinero. O sea, hay hombres que tú ves que se ha metido un comunismo en las congregaciones hace mucho tiempo. Así como los comunistas dicen que el dinero es malo, que ser rico es malo, pero tú lo ves a ellos comprando casas y bienes en otras partes y propiedades grandes, y los demás no lo pueden hacer, le meten ese comunismo, ¿me entendiste? Así muchos pastores que tú lo ves y dices, no, el tener dinero es malo y los bienes, eso no se lo van a llevar y tal, y pin, pero cuando tú ves la vida de ellos, compran yates, compran casas de miles de millones de dólares. ¿Me entendiste? O sea, hasta ese comunismo hay metido hasta en las congregaciones. Eso de falacia, de engañar a las personas para que sigan aportándoles a ellos y ellos enriqueciéndose y comprándose grandes bienes, pero los demás no pueden hacerlo. ¿Me entendiste? Hay unos que le prohíben hasta estudiarlo a los creyentes. Hasta separan la familia. La separan para mantenerlos sujetos a lo que ellos quieran, ¿me entiendes? Con coacción. Hay malos pastores, hay muchos malos pastores, pero también hay buenos. Entonces, cuando tú ves esto, que un pastor, tú lo ves con carros, camionetas y casas grandes y viene con ese cuento de que no, que tener dinero es malo porque eso, toda la codicia del dinero y tú lo ves a él con, ese es un pastor malo. Aquí lo dice la palabra. Ajá. En cuanto al dinero, debe saber gobernar bien su casa. Ahí tú ves, cuando tú ves a un pastor que se llama pastor y la esposa anda brincoteando para allí y para acá, y los hijos andan brincoteando, haciendo todas las clases como los hijos de Eli, eso no es un pastor. Porque aquí la Biblia te dice que tiene que tener sujeta su casa, ¿me entendiste? Bien ordenados los hijos, ¿me entiendes? Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos.
Tú ves ahorita en todas partes pastores como piedra picada, pero tienen esas cualidades esos pastores, tienen estas cualidades. Si tienen estas cualidades es un buen pastor, pero si tienen otras cualidades que no son estas es un mal pastor, es un mal pastor. Ahora bien, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? ¿Me entendiste? ¿Cómo podrá cuidar la iglesia de Dios si no puede cuidar su casa? Tiene la casa vuelta un desorden. Entonces tú no te puedes dejar engañar más con nadie, porque Jesucristo dijo, mirad que nadie los engañe. Por eso es que hay tanta confusión y la gente dice, no, pero ¿para cuál iglesia voy? Si mira, una al frente de la otra, esta salió de la misma y aquellos se dividieron y todo eso. Eso es un despelote. Pero tú tienes que ver la Biblia y ver cuál es un buen dirigente, y está aquí en la palabra de Dios, porque Dios dejó hasta eso para que tú mismo supieras cuál es un buen pastor. Dios te lo dejó para que tú escogieras, ¿me entendiste? Ahora, si eres un necio, la palabra dice que deja el necio con su necedad. Pero si tú ves que un pastor no tiene estas cualidades, vas a seguir allí, ya es tu problema. ¿Ves? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Ves? Hay gente que pone a los pastores, llega una esposa y un esposo y ahí mismo lo ponen a pastorear, nuevo creyente. A los 10 el hombre se envanece, me pusieron como pastor y ese no sabe, hermano, ni de historia, ni de cultura, ni de la palabra de Dios. ¿Me entendiste? Entonces la palabra de Dios, hay muchos hombres que defienden es doctrina, no defienden la palabra de Dios sino la doctrina, el movimiento que ellos llevan, ¿me entiendes? Pero no defienden la doctrina. Por eso que dice que sean actos para enseñar, no pueden ser un neófito. Entonces, que caiga la misma condenación del diablo. También debe ser respetuoso entre los no creyentes, Imagínate tú, que las personas lo vean, los vecinos, todo el mundo diga, ese es un buen hombre, no, ese hombre se dedica a la palabra, ese hombre es respetuoso, tiene los hijos obedientes, ¿me entendiste? Porque si no es así, va a caer en descrédito. Y la palabra no es efectiva. Yo he visto pastores que la gente diga, no, están hablando mal de mí, se levantó el enemigo contra mí y tal, pero lo que están diciendo de él es verdad. ¿Me entendiste? Las malas cosas que la gente está diciendo es verdadero de él, lo malo que está haciendo él. Y entonces le cae a mentira a la iglesia de que no, están hablando de mí porque el enemigo se levantó. Si se levantaron a Jesucristo, ¿cuánto más a mí? Pero no, él es malo. Es malo. Por eso es que tú ves ahorita que hay personas, hermanos, que están haciendo abusos sexuales hasta niños y mujeres y todo, y son pastores de iglesia. ¿Por qué? Porque no son idóneos. Y entonces, como Dios respalda su palabra, Él no respalda emocionalismo ni amor ficticio. De que, ay, no, es que Él es bueno, Él puede ser pastor porque Él es bueno. Él le da hasta los perros, hasta los gatos. Él es muy amigo de nosotros. No, Dios respalda su palabra. Si esas cualidades no están aquí, ese no es pastor. Ese está envanecido allí, pero pastor no es, porque aquí está la palabra de Dios. ¿Ves? Y cuando uno es humilde, acepta eso. Por lo menos tú eres humilde, ves que tus hijos están desordenados. Tú dices que yo no puedo ser pastor porque la Biblia a mí me dice que mira, mis hijos están desordenados. Tienes que ser humilde para aceptar eso. Cuando tu hijo está desordenado, cuando tu esposa es una mujer que no está desordenada, no sirve para la obra de Dios. Entonces vas a ir a cuidar la obra de Dios, que Dios dice, no puedes cuidar la obra de Dios, ¿me entendiste? Entre los no creyentes, para que no caigan en deshonra y en alguna trampa del diablo. ¿Tú me entendiste? Entonces todo el mundo no puede ser pastor. Entonces ahorita hay pastores como arroz picado. Eso sí hay pastores, iglesias amontonadas una de otro. Y ellos dicen, no, que Dios ha bendecido y tal, porque ha salido una iglesia allá, una iglesia acá, no, y de divisiones menos. Porque Jesucristo dijo, mis verdaderos discípulos serán cuando estén verdaderamente unánimes, en un solo pensar, en un solo sentir. Pero hoy en día se ha vuelto una rochela. Entonces hoy te enseño de cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen pastor, un buen dirigente de la palabra de Dios, que puede dirigir una iglesia, una congregación, una enseñanza a un grupo de personas para llevarlo a la salvación de Cristo. Por eso es que dice en Timoteo 1, en 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo, o sea, condúcete bien, y de la doctrina, persiste en ello, en la doctrina, pero la de Cristo, para enseñar a las personas para salvación. Persiste en ello, pues haciendo esto tú te salvarás a ti mismo, primero te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿me entendiste?
porque estás llevando una buena doctrina, eres un buen maestro, un buen pastor para guiar a un país, a unas personas y dirigir a un pueblo. Amén. Entonces hoy te enseño de que si tú te quedas en una congregación que este pastor no tenga estas cualidades, bueno, lo siento por ti, pero la Biblia te dice que si hay pastores buenos y hay pastores malos, y en todas partes se ve eso, en todas partes. Entonces esta pregunta que me han hecho a mí, de que mire que no hay ministerio de pastor porque Jesucristo es el pastor de nosotros y ya ese ministerio se acabó y que ya la Biblia está hecha. No, ese no sabe ni lo que dice ni lo que hace. Ya te expliqué que Dios siempre ha puesto su palabra por encima de todas las cosas, y Él dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Es el pastor de todas las cosas, pero ese Jehová delega funciones. Y así es para toda la tierra, para todo el mundo. Entonces sí hay pastores buenos y pastores malos. Está en ti y en mí determinar y echarle ojo a ese pastor si está conforme a la palabra. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde, y espero que este consejo les haya reconfortado su vida y sigan congregándose, pero con un buen pastor. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde.